Pues bien, vamos a comenzar con la sesión del día de hoy. Entonces, la semana pasada, el viernes, nos habíamos quedado en esto, en lo que eran las series. Habíamos definido lo que es una serie, que a final de cuentas es tomar términos que pertenecen a una sucesión e irlos agregando como si fuesen sumandos, aunque en esencia no sería una suma como tal, pero lo representamos de esa forma. Y habíamos visto que si la serie converge, entonces el límite cuando n tiende a infinito de lo que vendría siendo su suma existe, pues es igual a un número a, y el límite de su función generatriz, que vendría siendo esta, un, pues es igual a 0. Esas características son lo que tenían una serie convergente. Si la serie diverge, pues quiere decir que este límite es diferente de 0 y en consecuencia pues no va a existir la suma. La suma de términos no va a existir. Bueno, entonces, lo que vamos a comenzar a ver hoy ya son cuestiones más explícitas de cómo determinar si una serie converge. Pero como se los comenté en su momento, sucede algo similar con los polinomios. Cuando tenemos un polinomio y tratamos de investigar sus raíces, hay ocasiones en las cuales las técnicas que conocemos no son suficientes para encontrar todas esas raíces del polinomio. Y entonces tenemos que recurrir a técnicas mezcla de las que sabemos o bien algunas otras técnicas que se ven de manera numérica. Para conocer la convergencia de la serie sucede exactamente lo mismo. Hay varios criterios para determinar si una serie converge o no. A veces tendremos que utilizar varios criterios y hay ocasiones en las cuales no podremos determinar como tal la convergencia de la serie. Pero mientras más criterios estemos aplicando, pues más concreto tendremos el resultado o la conclusión, el dictamen de si una serie converge o no. Entonces, antes de empezar, así formalmente con la parte de hoy, respecto a criterios para determinar si se converge o no, si una serie converge o no, quiero tocar un tema un poco simple, que básicamente es el álgebra de series. En este caso, lo primero que quiero comentar es la igualdad. Si yo tengo una serie que es igual a una segunda serie, entonces los términos un y vn deben ser iguales. Para que dos series sean iguales, sus funciones generatrices pues deben ser iguales. Esa es la primera parte, para saber si dos series son iguales. La segunda parte, que vendría siendo la suma. Si yo tengo una serie y la estoy sumando con otra, entonces esto debe ser igual a la suma de términos. Y aquí es donde debemos tomar en consideración dos cosas importantes. La primera, pues es la suma como tal, y la segunda es la convergencia, porque entonces tendríamos una propiedad sumamente importante.
Y la propiedad es la siguiente: si ambas series convergen, entonces la suma de series converge. Entonces, aquí hay que tomar en consideración lo siguiente. Vamos a tomar en cuenta que las series convergen. Ya sabemos que tanto la serie denotada por la función U1 y la serie denotada por la U1, UN, y la serie denotada por la función Vn son convergentes. Ya sabemos que si sucede eso, eso quiere decir que el límite cuando n tiende a infinito de UN va a ser igual a 0. Además, que el límite cuando n tiende a infinito de... Lo voy a poner así como SU, la suma o las sumas parciales de la serie que está generada por U, pues me va a devolver un número A. Porque son series, es una serie convergente. Lo mismo va a suceder para la segunda. El límite cuando n tiende a infinito de Vn va a ser 0 porque también es una serie convergente. Y el límite cuando n tiende a infinito, en este caso de la suma de V, pues va a converger a un número B. Entonces, lo que tendríamos a continuación, al momento de definir la suma de estas dos series, es lo siguiente. Por un lado, la característica de convergencia me diría que el límite cuando n tiende a infinito de UN más el límite cuando n tiende a infinito de Vn, pues como uno es 0 y el otro también, la suma de 0 más 0 me va a devolver 0, que vendría siendo el límite de la suma. Por propiedades de límites, pues esto es lo mismo que el límite cuando n tiende a infinito de UN más Vn. Eso por un lado. Y por el otro, para establecer completamente la convergencia, pues tendríamos esto. Indíquenme si le puedo bajar o me espero un momento. Bueno, me espero un momento, mejor me espero un momento. Si necesitan que le suba, coméntenme para que les pueda subir a la pantalla. Sí, claro. ¿Por dónde? ¿Por ahí está bien o más arriba? Ni nada. ¿Le puedo bajar? Bueno, a ver, ahí me espero un momento en lo que terminan de anotar esta parte para continuar con la siguiente
con el siguiente punto de por qué cuando sumo dos series convergentes me devuelve una serie convergente. Ya le puedo bajar. Vale. Y entonces la última parte. Si el límite cuando n tiende a infinito de la suma de la primera sucesión convergente, de la primera serie convergente, más el límite de la segunda serie convergente, pues esto es igual a a más b, otra vez por propiedades de límites, tendría el límite de la suma me seguiría dando a más b, porque recordemos que el límite de esta es a y el de esta es b. Y esta es lo que nos denotaría como tal la suma de las series. Esta que tenemos para acá arriba. Como son convergentes, pues me tiene que devolver un valor este límite cuando n tiende a infinito. Bueno. Ahora, si una de las series es divergente, pues el resultado de la suma de series también va a ser divergente. Entonces, si una serie diverge, el resultado de la suma pues diverge. Bien, entonces este tipo de cuestiones nos van a ayudar para poder establecer algunas situaciones en las cuales necesitemos aplicar algo del álgebra en el momento de que estemos comparando lo que vendrían siendo las diferentes sucesiones para determinar si alguna u otra converge, ¿sí? La última propiedad del álgebra de series que quiero comentar pues es la siguiente, y es la multiplicación por un número. Bien, esta multiplicación por un número nos indica lo siguiente. Si yo tengo una serie donde su función generatriz está siendo multiplicada por un número c, un número real c, eso quiere decir que el número puede salir de la serie y las características que tenga dicha serie se van a conservar. Entonces, si yo tengo una serie divergente y la multiplico por un número, se va a quedar como serie divergente, no le va a afectar absolutamente nada esta constante c. Lo mismo sucede cuando la suma es convergente.
al multiplicarla por una constante, va a conservar esa característica de convergencia. Bueno, con base en esto, vamos a revisar rápidamente unos cuantos tipos especiales de series, antes de ver como tal el criterio de convergencia, de comparación para las series. ¿Por qué es importante que veamos unos tipos especiales? Por ejemplo, la sesión anterior ya nos dimos cuenta que una serie armónica pues es divergente. De tal forma que si nosotros tenemos otra serie que estemos analizando que más o menos se parezca a la serie armónica, podemos utilizar un criterio de comparación con ella para determinar si converge o no, y si esta serie de análisis diverge o no, está modelándose como parte de o como si fuese una serie armónica o no. Eso es de lo que trata el criterio de comparación. Entonces, vamos a ver tres tipos especiales de series que nos van a ayudar a definir si divergen o no divergen este tipo de series o en qué momentos puede suceder esa característica. Entonces, la primera que voy a utilizar, pues ya más o menos la revisamos porque tiene que ver con la suma de términos de una sucesión geométrica. Entonces, lo primero que voy a tomar en cuenta es recordarles cómo se forma una sucesión geométrica. Una sucesión geométrica es aquella que multiplica una razón elevada a una potencia específica a un término en particular. Aquí les voy a poner el término A para no utilizar 1 en este caso. Entonces es un término A, de tal forma que la sucesión geométrica pues sería cuando n igual a 1 me queda A, cuando n igual a 2 me queda R por A, después R cuadrada por A, y así nos vamos, precisamente hasta R menos 1 por A, para que sea la sucesión geométrica completa. Entonces, resulta que si yo tomo este término, que sería una función generatriz de serie, de esta forma, para que yo tenga una serie de esta forma, lo que estoy estableciendo aquí es lo que le llamamos la serie geométrica. Si esta es la que conocemos como una sucesión geométrica, cuando establecemos este término enésimo como función generadora de una serie, pues la serie lleva el nombre de geométrica. Así es como le vamos a conocer a este tipo de series. Y este tipo de series es la que nos ayuda a modelar pues el primer ejemplo que vimos en la introducción de este tema, bueno, de este subtema de series, que vendría siendo todo lo que sabemos de los números que tienen decimal periódico, de los números racionales. En su momento, cuando comenzamos a ver lo de series, pues les puse, pues esta es una expresión decimal periódica. Pues podemos modelarla como una suma de términos de una sucesión geométrica. Y entonces es cuando dimos inicio a lo que vendría siendo las series. Entonces, en esencia, ese tipo de series se llaman series geométricas. Ahora, para este tipo de series es más simple el conocer en qué momentos converge y en qué momentos no converge. Para ello necesitamos saber cuál es la suma
de n términos de una sucesión geométrica. Entonces, lo que voy a hacer a continuación es encontrar la manera de cómo voy a sumar todos estos términos y que me van a devolver precisamente la suma de una serie geométrica. Bien, esta situación, si no mal recuerdo, cuando vimos sucesión geométrica no la revisamos, entonces la vamos a revisar en este momento, porque este tipo de series nos van a ayudar a saber si, mediante el criterio de comparación que veremos un poquito más adelante en esta misma sesión, si podemos o no podemos dictaminar si una serie converge o no. Entonces, lo primero que voy a hacer es lo siguiente. Voy a asumir que la suma de los n primeros términos de una sucesión geométrica son estos. De esta forma. Entonces, la suma de los n primeros términos de una sucesión geométrica, pues es a más r a la a, más r por a, más r cuadrada por a, así sucesivamente, más r a la n menos 1 por a. Bien, esa expresión, lo que voy a hacer es multiplicarla por r. Entonces, a ese n la multiplico por r. Y en consecuencia debo multiplicar a ambos lados de la igualdad. Y pues cada término se va a ver multiplicado por r. Así sucesivamente. Aquí voy a escribir otra vez el término r menos 1. Y aquí voy a tener el término r a la n por a. Cuando yo multiplico esta primera expresión por r, este término pues me quedaría como r por r a la n menos 1 por a. De esta forma, cuando suman los exponentes, es de donde sale este r a la n por a. Y el término r a la n menos 1 por a, pues en la primera expresión vendría siendo r por r a la n menos 2. Es el que tengo aquí arriba, ¿sí? De ahí salieron esos últimos dos términos. Bueno, voy a hacer algo muy simple. Lo que voy a hacer es lo siguiente. A Sn le voy a restar r veces Sn. Entonces, la suma de los n primeros términos le resto r veces la suma de los n primeros términos. Entonces, a la de arriba le resto la de abajo. Así de fácil. Cuando hago esa resta, dense cuenta que este término y este se van a simplificar. Lo mismo que este y este. Lo mismo que todos estos con todos estos. Y este se va a simplificar con este porque estoy haciendo una resta. Entonces, los términos que me quedan después de realizar esa resta son a menos r a la n por a. Y entonces aquí puedo hacer esta factorización. Y si despejo la suma, pues esto me quedaría como a por 1 menos r a la n entre 1 menos r. Bien, con esto podemos especificar que la razón r tiene que ser diferente de 1 para que pueda realizar la suma de los n primeros términos de la sucesión de manera correcta. Y no me quede ahí como tal un cociente indeterminado de 0 sobre 0. Entonces,
Lo que tenemos aquí es la forma en la cual podemos encontrar la convergencia de una serie geométrica a través de su suma. Me espero un momento para que puedan anotar. Y ahora ya le bajo para que hablemos de la convergencia de la serie geométrica. ¿Qué pasó? Lo hicimos para que al momento de realizar la resta se pudiesen simplificar los términos intermedios y nada más nos quedaran el primero y el último. De nada. Que esta expresión nos iba a ayudar a saber cuál es la convergencia de una serie geométrica. O en qué momentos converge. De nada. Indíquenme si le puedo bajar. Sí, sí le puedo bajar. Bueno. A ver, rápidamente. La serie geométrica es esta. Esta es nuestra serie geométrica. Ahora, la expresión de la suma vendría siendo esta. Bueno, a ver. Aquí vamos a tomar en consideración lo siguiente. R, pues ya tenemos la condición. La razón debe ser diferente de 1. Con base en eso, en este momento solamente vamos a tomar en cuenta cuando los términos son positivos. Entonces, en este momento, tanto A como R los vamos a asumir mayores a 0. Y entonces, aquí tengo dos cuestiones para R. Sabemos que R es mayor a 0 y además debe ser diferente de 1. Entonces, los intervalos que R puede tomar en este momento, pues vendrían siendo de 0 a 1 y de 1 en adelante, sin incluir a este 1. Entonces, tenemos dos casos para saber cuándo la serie converge y cuándo no. Aquí, en el primer caso, cuando la razón está entre 0 y 1, pues eso quiere decir que la razón es una fracción. Que pues en este caso le voy a llamar 1 sobre ρ. Entonces es una razón fraccionaria. 1 sobre un número ρ diferente de 0 y diferente de 1. Bueno, voy a aplicar lo que vendría siendo... sí se puede. Nada más que esas son series con signos contrarios y esas las vamos a ver la próxima semana. En esta semana nos vamos a fijar solamente en series de
términos positivos. Bueno, entonces, por el momento, asumimos que la razón primero es positiva. Ahora, en este intervalo de 0 a 1, pues es una fracción. Entonces, a R la voy a sustituir por 1 sobre ρ, pues es una fracción que se encuentra en el intervalo de 0 a 1. Bien, pues entonces, usemos la característica, una de las dos características que nos indican que la serie converge. Si el límite cuando n tiende a infinito de la suma existe, es un valor determinado, eso quiere decir que hay convergencia, en la serie hay convergencia. Bien, pues entonces, lo que vamos a hacer a continuación es lo siguiente. Voy a calcular el límite de esta suma, que vendría siendo el término Sn, utilizando a R como una fracción. Entonces, observen qué es lo que va a suceder en este caso. Voy a tener lo siguiente. Para una serie geométrica cuya razón se encuentra entre 0 y 1, pues la suma me quedaría como 1 menos 1 sobre ρ, todo esto elevado a la n, entre 1 menos la razón, que en este caso pues es 1 sobre ρ. Bueno, a ver, en la potencia 1 sobre ρ a la n, antes de calcular el límite y evitar caer en una indeterminación de 1 a la infinito. ¿Están de acuerdo que puedo simplificar? Lo voy a poner aquí en sucio. 1 entre ρ, todo eso a la n, lo puedo simplificar como 1 a la n, ρ a la n, por leyes de exponentes. Bueno, y ahora, 1 a la n, donde n va a ser un número finito, no es infinito, porque no estoy evaluando ningún límite. N es un número específico, no es un concepto como infinito. ¿Cuánto les devuelve 1 elevado a una potencia específica? 1. Entonces esta expresión me queda como 1 entre ρ a la n. Entonces, por leyes de exponentes, ese 1 entre ρ a la n se convierte en 1 entre ρ elevado a la n. El 1 pues ya sería el 1 como tal. Y aquí abajo pues lo dejo como 1 menos 1 sobre ρ. Bueno. Ya tenemos esta situación. Ahora, ya puedo evaluar el límite. Al evaluar ya como tal el límite, pues esto me quedaría como 1 menos 1 entre ρ elevado a la infinito, y todo esto como 1 menos 1 sobre ρ. Ahora, en este caso, ρ pues vendría siendo un número positivo. No tenemos ningún problema respecto del signo. ¿Y cuánto les da un número positivo? Recordemos que ρ también es diferente de 1. Habíamos dicho que ρ es diferente de 1. ¿Cuánto les da un número positivo elevado a la infinito? Exacto, nos devuelve infinito.
Y 1 entre infinito es 0. Eso quiere decir que el límite cuando n tiende a infinito de la suma de una sucesión geométrica es 1 entre 1 menos 1 sobre ρ, considerando que la razón r es 1 sobre ρ. Y en este caso, pues la razón r se encuentra entre 0 y 1. Aquí podemos observar que la suma existe. Y en consecuencia, si la razón de una serie geométrica se encuentra entre 0 y 1, pues resulta que esta serie converge. Toda serie geométrica cuya razón se encuentre entre 0 y 1, pues va a converger. Siempre. Eso se va a dar siempre. Si ustedes tienen su serie geométrica, observan que la razón es una fracción entre 0 y 1, pues significa que converge. Y en consecuencia ustedes pueden encontrar cuál sería la suma a la cual se está acercando esta serie geométrica. Sí, si una serie geométrica converge, entonces su razón se encuentra entre 0 y 1. Y podemos encontrar cuál es el resultado o hacia dónde se aproxima la suma de los elementos de esa serie. Ajá. Uh-huh. Porque tenemos dos intervalos. Primero, dijimos que la razón es mayor a 0. Entonces, en nuestro intervalo, la razón empieza en 0. 1 después de 0. No. No los tomé al mismo tiempo. Tomo primero este para evitar esto. Vale, pues. ¿Qué pasó? Es esta situación. Supongamos que esta es la recta que me define todos los posibles valores de la razón. Entonces, de inicio, consideramos primero que la razón es mayor a 0. Primero, pues porque 0 no puede ser una razón, nos quedaría una serie de puros ceros. Segundo, no puede ser 1 porque en la expresión de la suma que encontramos aquí arriba, cuando r es igual a 1, pues tendríamos en la suma una forma indeterminada de 0 sobre 0, y pues eso no lo podemos realizar. Entonces, lo único que nos queda en este momento es que la razón se encuentre de 0 a 1, que vendría siendo la fracción 1 sobre ρ, o bien después de 1. Por eso es que lo estamos tomando con estos dos intervalos. De nada.
Ajá, todavía nos falta esa parte. Bueno, ¿algo más que deseen comentar? ¿Qué pasó? Lo que pasa es que estoy definiendo una razón R y para evaluar el límite y que ustedes vieran que me va a devolver un valor en específico, por eso es que hice que R sea la fracción 1 sobre ρ, que sería una fracción que se encuentra entre 0 y 1. De nada. ¿Algo más? Bueno, díganme si les puedo borrar. Entonces, aquí nada más tomando en cuenta esto, si yo tengo la serie geométrica de esta forma y la razón se encuentra entre 0 y 1, pues en este caso la serie converge. Y en consecuencia, la suma de los elementos de esta serie pues está dada por A 1 menos R a la N entre 1 menos R. El límite, aquí me faltó poner el límite. El límite cuando n tiende a infinito. Que es precisamente lo que vimos de las características de convergencia para la serie. Bueno, entonces de inicio, pues eso es lo que tenemos. Y pues nos podemos dar cuenta que efectivamente la serie, cuando va desde 0 hasta 1, la razón va a converger. Ahora, ¿qué pasa en el otro caso? Cuando la razón es mayor a 1. Vamos a probar exactamente lo mismo. Aquí ya no voy a sustituir la razón se va a quedar tal cual. Y entonces tendría lo siguiente. Si yo quiero verificar que esta serie converja o diverja, entonces lo que debo hacer es encontrar su suma. El límite cuando n tiende a infinito de esta expresión, que es la que acabamos de encontrar como la suma de la serie. Bueno, a ver, si yo evalúo n, el límite cuando n tiende a infinito, esto me quedaría como 1, me quedaría como a por 1 menos r a la infinito entre 1 menos r. ¿Cuál es el resultado de este límite? A ver, vamos a ver. Esto nos quedaría como r al infinito, pues r es un número mayor a 1, pues nos quedaría infinito.
entre 1 menos r. A ver, de acuerdo a las reglas de cómo manejamos infinito, 1 menos infinito pues me devuelve menos infinito. Bueno, voy a poner la constante a. Menos infinito. Entre 1 menos r. Si yo tomo infinito y lo divido entre una constante, pues es lo mismo que estarlo multiplicando. De esta forma nos quedaría a por menos infinito. Y en consecuencia el resultado sería menos infinito. En este caso, podemos decir que este límite no existe. No estoy llegando hacia algún lado, o como lo manejamos la sesión anterior. El resultado de ir sumando término más término más término más término en la serie no nos dirige hacia un valor determinado. Por lo tanto, este límite no existe. Y en consecuencia, tenemos que esta serie diverge, la serie geométrica diverge, si la razón se encuentra entre 1, de 1 en adelante. Así es como podemos determinar si una serie geométrica converge o diverge. Cuando tenemos la razón, y ya que tenemos esa razón, que es la que nos genera cada uno de los sumandos, cada uno de los términos sumandos, pues la clasificamos entre si se encuentra en el intervalo de 0 a 1 o si se encuentra después de 1, considerando que la razón no puede ser ni 0 ni 1 y que en este momento la estamos considerando como positiva. Entonces, el criterio de convergencia para una serie geométrica es este. Si la razón se encuentra entre 0 y 1, converge. Si la razón se encuentra después de 1, diverge. A ver, hasta el momento, ¿sí queda claro esto? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Ajá, exactamente. Porque es como multiplicar una constante por infinito, pues te va a dar infinito. De nada. ¿Qué pasó? Sí, así es. Siempre va a diverger porque cuando tratas de calcular su suma mediante el límite, pues como este es mayor a 1, siempre te va a quedar infinito. Y pues es restar y dividir constantes con infinito, te va a devolver infinito. De nada. ¿Algo más que deseen comentar? Sí, sí es cierto. Entonces, positivo, sí, cierto, cierto, cierto. Entonces nos quedaría de esta forma. ¿Algo más que deseen comentar?
¿No? ¿Todo bien hasta el momento? Bueno, en un momento vemos un ejemplo para saber si la serie converge o diverge. Aquí lo que quiero ver es otro tipo de serie que es, digámoslo así, como que es un poquito entretenida. Y es la siguiente. Yo tengo la serie que va desde 1 hasta infinito de 1 entre n cuadrada más n. Entonces, esta serie, al momento, pues no se parece a algo que hayamos visto. Podrían decirme, pues es que abajo tiene unas... el término se puede generar mediante una sucesión cuadrática. Y sí, es cierto. Pero aquí ya estamos estableciendo lo que vendría siendo las series. Y entonces aquí debemos encontrar si el ir sumando constantemente términos nos va a devolver o no lo que vendría siendo una suma. Entonces, para ello vamos a realizar lo siguiente. Vamos a desarrollar lo que vendría siendo esta serie considerando n términos. Estos n términos van a tomar en consideración pues desde 1 en adelante. Y lo vamos a hacer de la siguiente forma. Voy a desarrollar la serie así. Aquí tengo términos cuando n igual a 1, n igual a 2, n igual a 3, n igual a n menos 1 y n igual a n. Así es como lo voy a tomar en cuenta. Entonces, para que podamos establecer correctamente la suma de este tipo de series, lo que necesitamos es primero descomponer esta fracción. Ahora, lo vamos a hacer en términos de algo que se conoce como fracciones parciales. Lo vamos a utilizar más adelante en métodos de integración. Y en este caso, lo que vamos a hacer es lo siguiente. ¿Ustedes están de acuerdo que n cuadrada más n lo puedo separar ese denominador como n por n más 1? ¿Sí están de acuerdo? Bueno, vamos a asumir que ese producto de n por n más 1 no es otra cosa más que un denominador común. Si ustedes calculan el denominador común en la suma de fracciones, pues lo que hacen es multiplicar los denominadores, ¿no? Bueno, aquí no sabemos cuánto valen estos numeradores. Sabemos que para la primera fracción sería a entre n, más la segunda fracción que sería b entre n más 1. Bueno, para encontrar cuánto valen a y b, vamos a hacer lo siguiente. Hagamos la suma de fracciones. Pues tomo el denominador común n por n más 1 y para sacar el numerador, pues esto me quedaría como a por n más 1 más b por n. ¿Sí están de acuerdo que así haríamos la suma?
Bueno, ahora, si yo comparo una fracción con la otra, pues el denominador tiene que ser igual al denominador. Eso pues ya lo tenemos aquí. N por n más 1 es igual a n por n más 1. Y si comparo numerador con numerador, pues esto nos quedaría como que 1 es igual a por n más a más b por n. Y entonces tenemos lo que vendría siendo una igualdad en polinomios. Es decir, 1 es igual a más b por n más el valor de a. Aquí les pregunto, ¿cómo hacen la igualdad en polinomios? Término a término. El término de primer grado con el término de primer grado, que aquí podríamos asumir que es 0n. El término de grado 0 igual al término de grado 0. Observen que ya encontré a igual a 1 y tengo una ecuación que me dice a más b igual a 0. Si a vale 1, entonces b tendría que ser igual a 1. A menos 1. No a 1, a menos 1. ¿Sí están de acuerdo? Vale. Pues a ver, aquí viene la parte interesante. La serie que tenemos desde un inicio, de n igual a 1 hasta infinito, de 1 entre n cuadrada más n, la pudimos separar en dos sumandos. En este caso vendría siendo la suma de 1 entre n menos 1 entre n más 1. ¿Por qué? Porque ya estoy sustituyendo los valores que acabo de encontrar de a y b en esta parte de aquí arriba. A pues ya vale 1. De ahí es que salió el término 1 sobre n. Tengo aquí que b es igual a menos 1. De ahí salió este coeficiente b. Y por eso es que me queda el término de aquí abajo. Menos 1 entre n más 1. ¿Sí? De aquí es como tenemos a la serie 1 entre n cuadrada más n reexpresada como 1 entre n menos 1 entre n más 1. ¿Sí quedó claro lo que acabamos de hacer? Bueno. A ver, para empezar, la serie original 1 entre n cuadrada más n la separamos en dos fracciones. Al momento de hacer la suma de estas dos, de a entre n más b entre n más 1, y realizar la igualdad con el resultado que nos tiene que dar, pues encontramos que a es igual a 1 y b es igual a menos 1. Entonces lo único que hacemos es sustituirlos en estas posiciones donde se encuentran a y b. Eso fue lo único que hicimos. De nada. Bueno, ahora sí. Entonces, puedo utilizar estos valores de n para ir calculando cada uno de los sumandos a partir de
de esta serie, la que acabamos de descomponer en fracciones. Este método de descomponer una fracción en sus respectivos sumandos, pues se conoce como fracciones parciales. Más adelante lo vamos a utilizar en métodos de integración. Entonces, para n igual a 1, cuando evalúan ustedes esta función, ¿qué les devuelve? Pues me devuelve 1 sobre 1 menos un medio. Ese es el primer término que se está sumando en la serie. Más, cuando n igual a 2, ¿qué les devuelve? Un medio menos un tercio. Cuando n igual a 3, y así nos vamos. Más, cuando n igual a n menos 1, pues esta primera fracción nos queda n menos 1 menos 1 entre n. Y cuando n pues es igual a n, al propio valor n, esto nos quedaría de esta manera. 1 entre n menos 1 entre n más 1. Bueno, ¿qué curiosidad le pueden observar a este desarrollo de la serie que hicimos de los primeros n términos? Primero, tiene serie armónica, tiene términos de una serie armónica y resulta que esos términos se van simplificando. Aquí tengo menos un medio más un medio, menos un tercio más un tercio, menos un cuarto se va a simplificar con el que sigue. Y 1 entre n menos 1 también se va a simplificar. Así hasta llegar a menos 1 entre n más 1 entre n. Y entonces, si nuestra serie la expresamos como la suma desde n igual a 1 hasta infinito de 1 entre n cuadrada más n, y al momento de desarrollar esa fracción en sus sumandos, nos iba a quedar como 1 entre n menos 1 entre n más 1. Después de simplificar todo lo que podemos simplificar al momento de desarrollar término a término la serie, pues nos va a quedar como 1 menos 1 entre n más 1. Y entonces, ya que tengo que la suma de la serie es 1 menos 1 entre n más 1, puedo calcular el límite. El límite cuando n tiende a infinito de esta Sn, de esta suma, pues es el límite cuando n tiende a infinito de 1 menos 1 entre n más 1. ¿Y cuánto les devuelve ese límite? Nos devuelve 1 exactamente. Entonces, dense cuenta que esta serie converge porque puedo obtener la suma de hacia dónde se está dirigiendo todos los términos desde n igual a 1 hasta infinito de esta serie. Esta serie converge hacia 1. Esta que tenemos aquí originalmente y que después descompusimos en fracciones parciales. Ahora, la peculiaridad de... ¿Qué pasó?
la tenemos que obtener mediante fracciones parciales para que nos demos cuenta que se van a ir simplificando los términos intermedios. Eso es importante para este tipo de series, porque con el término original solo nos devolvería que el límite es 0 y, como ya lo habíamos comentado, no nos dice si la serie converge o diverge. Entonces, aquí podemos decir que este tipo de series es una serie convergente. Bueno, a ver. Aquí la peculiaridad de esta es que ustedes pueden observar cómo paso a paso se van a ir simplificando los términos dentro de la suma. Este tipo de series las conocemos como series telescópicas. La razón de que se le llame serie telescópica es por los antiguos telescopios. Antes los telescopios estaban formados por secciones. Por ejemplo, este. Y lo que se hacía era que ustedes presionaban a ambos lados del telescopio para que, así como si fuese una de las muñecas rusas matrushkas, esta parte entrara aquí adentro, esta entrara acá y esta entrara acá, de tal forma que se iba compactando. Por eso es que se le llama serie telescópica, porque ustedes pueden observar aquí arriba cómo se van compactando este término, estos, todos los de aquí y estos dos, hasta que nos queden solamente algunos términos en particular. Esa es la razón de que se le llame serie telescópica. Ahora, este tipo de series vamos a tener la fortuna de que van a converger. Una serie telescópica va a converger. Aquí el problema es que nos demos cuenta que toda serie telescópica se puede expresar de esta forma. Como una serie tal cual, con un solo término. Pero debemos ser capaces, por medio de las fracciones parciales, de que nos quede representada como una resta. Aquí voy a poner otros dos términos mejor. Como una resta expresada de esta manera. Porque de hecho, ustedes pueden observar que gracias a este signo negativo es que los términos se van simplificando. Por ejemplo, aquí que tengo menos un medio más un medio. Entonces, ahí podemos establecer cómo es que se va a ir simplificando esos dos términos. Precisamente por ese signo negativo. Entonces, estas series telescópicas van a converger. Hay otro tipo de series que también hay autores que las clasifican dentro de las telescópicas porque pues los términos, las funciones generatrices de la serie la pueden dividir en fracciones parciales, pero que no se van a poder simplificar entre sí. Por ejemplo, si yo tengo una serie que al dividirla en fracciones parciales, pues que me quede esta, en lugar del signo positivo, me quede el signo negativo. Digo, en lugar de que me quede el signo negativo, me quede el signo positivo. Ustedes pueden deducir rápidamente que en una serie como esta, pues resulta que nunca se van a simplificar los términos. Y entonces aquí podríamos aplicar lo que vendría siendo la suma de series.
de esta forma. Y pues esta es la serie armónica, que como ya vimos diverge. Y entonces, si yo tengo dos series que se están sumando, una de las cuales diverge, pues la serie resultante forzosamente diverge. Aquí, para que ustedes puedan identificar rápidamente a la serie telescópica, pues primero tienen que poder el término inicial lo deben poder descomponer en una resta de términos, y ya una vez que hicieron esa descomposición en una resta de términos, pues tienen que observar el comportamiento de aquí arriba, que cuando desarrollen los términos n igual a 1, n igual a 2, n igual a 3, así sucesivamente, ustedes observen que se van simplificando esos términos entre sí. Entonces, este es otro tipo de series que nos pueden ayudar para determinar, mediante comparación, que en un momento más vamos a ver cuál es el criterio de comparación, si una serie converge o no. A ver, hasta aquí, ¿tienen algún comentario? Ajá, exactamente. Porque entonces aquí la serie no sería como tal telescópica. Esa es una... no, no, ahí sí no podríamos concluir si la serie diverge o no, porque entonces tendríamos que compararla con otros tipos de series. Que vamos a ver un poquito más adelante, una serie que se llama P, porque también podríamos compararla con esa, y entonces a partir de ahí encontraríamos si la serie converge o no. Entonces, si no podemos separarla en fracciones parciales, tenemos que recurrir a otro tipo de serie y no como tal a la serie telescópica para saber si converge o no. ¿Qué pasó? ¿Está? Lo que pasa es que para tener igualdad en polinomios, debes igualar término a término. El término de primer grado con el término de primer grado, el término de segundo con el término de segundo. Por eso es que aquí, como no hay término de primer grado, coloqué un 0. Y entonces solamente hice la igualdad entre coeficientes, coeficiente n con coeficiente n, coeficiente independiente con coeficiente independiente. De nada. ¿Algo más que deseen comentar? Bueno, rápidamente, antes de ver el criterio de comparación, vamos a ver un par de ejemplos para que ustedes me digan si alguna de estas dos series converge o no, de acuerdo a lo que acabamos de ver. A ver, la primera serie que vamos a analizar es esta. Vamos a analizar su carácter, vamos a ver si esta serie converge o no. En el caso de que converja, pues vamos a calcular su suma.
Entonces, aquí la sugerencia es la siguiente. Tomen en consideración que cuando tienen exponentes, tienen números constantes elevados a una potencia y la variable n se encuentra en ese exponente como tal, como si tuviesen funciones exponenciales. Traten de modelar la serie como una serie geométrica. Entonces, vamos a tratar de modelar estos términos como el de una serie geométrica. Bueno, ¿cómo le vamos a hacer? Lo primero que voy a hacer a continuación es separar los exponentes que tienen n de los que son constantes. Por ejemplo, tengo 3n más 2. ¿Están de acuerdo que 3 a la n más 2 es lo mismo que 3 a la n por 3 al cuadrado? Por otro lado, ¿están de acuerdo que este 2 a la 1 menos 3n es lo mismo que 2 a la 1 por 2 a la menos 3n? Bueno, ahora, ¿cómo voy a trabajar con este 2 por 2 a la 3n? Dense cuenta que la razón debe tener única y exclusivamente un exponente n menos 1. Voy a trabajar primero en la parte inferior, que vendría siendo la parte del 2. A ver, este 2, ¿están de acuerdo que por propiedades de exponentes lo puedo colocar como 2 al cubo y todo esto elevado a la menos n? Bueno. Y entonces esto lo puedo expresar de la siguiente forma. Como 2 dividido entre 8 a la n. Por propiedades de exponentes, pues 2 al cubo es 8. Y el exponente negativo menos n, pues va a pasar como denominador. ¿Sí están de acuerdo? Bueno. Voy a recomponer la fracción. Dense cuenta, bueno, no la fracción, el término que tenemos aquí. Este término es el que estoy subrayando aquí en color cian y en color violeta. Este término es el que acabamos de escribir acá. Entonces voy a reescribir esta serie. Tengo la serie desde n igual a 1 hasta infinito de 3 a la n más 2 por 2 a la 1 menos 3n. Esto pues va a ser igual a la serie desde n igual a 1 hasta infinito de 3 al cuadrado por 3 a la n, y todo eso va a estar multiplicando a 2 entre 8 a la n. Entonces lo único que hice fue los desarrollos que hice aquí abajo por leyes de exponentes que están subrayados en cian y lila, los sustituí por los correspondientes términos o factores que aparecen ahí en la función generatriz de la serie. Así fue como se transformó en esto. Bueno, voy a
voy a considerarlo de la siguiente manera. Pues 3 al cuadrado es 9. Por este 2 vendría siendo 18, que multiplica a 3 a la n entre 8 a la n. Bien, ustedes pueden darse cuenta que en este momento tanto 3 como 8 tienen el mismo exponente. Al tener el mismo exponente, pues puedo dejarlos de esta forma. Y ustedes pueden observar que este término ya tiene la forma de la función generatriz de una serie geométrica. ¿Sí queda claro cómo pasamos de aquí, a partir de leyes de exponentes, hasta acá? Ajá, exactamente. Es aplicarle las propiedades para modelar un número que nos quede elevado a la n. A ver, con base en esto, aquí no importa que el exponente en este caso sea n, y acá lo tengamos como n a la menos 1. En este momento no importa, porque lo único que queremos es calcular la suma. A ver. Bueno, si es que esto converge. A ver, ustedes díganme. ¿Quién es la razón de esta sucesión geométrica? 3/8. Si yo pinto mi intervalo de razones, como lo vimos hace un rato, ¿dónde cae 3/8? Entre 0 y 1, y aquí está 3/8. Bueno, de acuerdo al criterio que vimos de convergencia, si la razón se encuentra entre 0 y 1, la serie converge. Podemos observar que 3/8 se encuentra en ese intervalo de convergencia y por lo tanto esta serie converge. ¿Sí queda claro por qué la serie converge? Ajá, exactamente. Este criterio solo lo podemos aplicar para series geométricas. Por eso, de inicio fue importante que lo modelásemos como si fuese nada más un numerito que estuviese elevado a una potencia dependiente de n. Sí, en este momento no importa. A continuación, para calcular la suma ya lo vamos a modelar como n-1. ¿Algo más que deseen comentar? Bueno, pues rápidamente. La suma desde n igual a... Bueno, la serie que va desde n igual a 1 hasta infinito. De 3/8 elevado a la n. Bien, a ver. Para que me quede ahí un exponente n-1, para que la razón esté elevado a la n-1, pues hacemos algo muy fácil.
le restó 1. Pero para no afectar la serie y que nos quede otra cosa, pues en el mismo exponente le sumó 1. ¿Ustedes están de acuerdo que 3 octavos a la n es lo mismo que 3 octavos a la n menos 1 más 1? ¿No? Porque menos 1 más 1 nos devuelve 0 y n más 0 pues sigue siendo n. Bueno. Pues entonces nada más hay que concentrarnos aquí. Esto nos va a quedar como esta serie. Aquí sí voy a dejar tal cual como n menos 1. Y este exponente más 1, por precisamente las propiedades de los exponentes, pues es como si estuviese multiplicando por 3 octavos elevado a la 1. Por propiedades de exponentes, pues tienen la misma base, se suman los exponentes y me quedaría el término 3 octavos elevado a la n. ¿Sí están de acuerdo? Bueno. Pues entonces, esta serie al final, lo que puedo hacer es, este 18, pues es una constante. Este 3 octavos, pues es otra constante. Entonces, 18 por 3 octavos, 18 por 3, pues les va a dar 54. Podemos simplificar un poquito. Y entonces 54 octavos, 54 entre 2 nos da 27. 8 entre 2 pues nos da cuartos. Nos da 27 cuartos que están multiplicando a 3 octavos, todo esto elevado a la n-1. Y pues recordemos que el término general, el que nos modela la serie geométrica, es a por r a la n-1. Observen que la razón sigue siendo 3 octavos y por lo tanto va a converger. Mientras tanto, el 27 cuartos vendría siendo este término a. Sería el primer, si fuese esto una sucesión geométrica, pues sería el primer término de la sucesión. Y entonces ya podemos calcular su suma. Esto vendría siendo como el... Cuando calculamos el límite, nos había quedado como a por 1 entre 1 menos r. Así es como nos había quedado la suma de una serie geométrica. Hace ratito que calculamos el límite fue que llegamos a esta situación. Precisamente porque 1 entre ρ a la n, que vendría siendo la razón fraccionaria, pues nos devolvía 0 al momento de evaluar el límite en infinito. Entonces, puedo sustituir estos valores aquí. A sería 27 cuartos, que multiplican a 1 entre 1 menos 3 octavos. Y entonces, aquí tendríamos como 27 cuartos. 1 menos 3 octavos sería 8 octavos menos 3 octavos, 5 octavos. 1 entre 5 octavos es lo mismo que 8 quintos. Y entonces la suma de esta serie, lo voy a poner aquí a la derecha para en este momento ya no borrar la pizarra, nos quedaría como 54 quintos. Eso quiere decir que esta serie converge a 54 quintos.
conforme vamos agregando y agregando más sumandos a la serie, nos vamos acercando a 54 quintos. Por lo tanto, podemos asumir que la suma de esta serie es 54 quintos y por lo tanto converge hacia ese valor. ¿Sí quedó claro este ejemplo de una serie geométrica? Y bueno, ajá, exactamente. Es exactamente eso. De nada. ¿Algo más que deseen comentar? Bueno, indíquenme si les puedo borrar. Sí, claro. Si necesitan que le suba, pues le muevo un poquito para arriba. ¿Ya le puedo mover? Ay, a ver. Ah, que le baje un poquito, a ver. Aquí en el chat. ¿Por ahí está bien? Ah, vale. A ver, entonces, ¿qué pasó? Sí, 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 sí. Sí podemos. En algunas ocasiones no, porque, por ejemplo, voy a borrar. Por ejemplo, si tuviésemos, no sé, que tuviésemos 1 entre 3 a la n, pues eso vendría siendo una serie geométrica, pero el siguiente término es 1 entre n. Entonces, aquí ya no tendríamos una serie geométrica. Aquí lo que podríamos hacer es modelarlo como la suma de series. No sé, tendríamos esta serie por un lado que es geométrica, tenemos que la razón es menor a 1, porque podríamos expresar este 1 entre 3 a la n como 1/3 a la n, y pues tendríamos una razón menor a 1. Esta serie convergería
Y la otra, pues vendría siendo una serie armónica que ya sabemos que diverge. Y de acuerdo a lo que vimos hace un rato, con una de las series, cuando se estén sumando con una que sea divergente, pues ya la serie suma sería divergente. Entonces, este es un caso. Otro, pues podría ser este. N entre 3 a la n. Y entonces, ahí podríamos utilizar una serie geométrica para comparar qué es lo que sucede con esta serie, pero no la podemos modelar como serie geométrica. Aquí ya utilizaríamos otros criterios, el criterio de comparación, que yo creo que ya nada más se los voy a mencionar y ya la próxima sesión ya lo aplicamos completamente, ¿sí? Sí, más o menos esto queda claro. De nada. Pues rápidamente. Vamos a ver qué es lo que sucede con esta otra serie. Entonces, determinemos si esta serie converge o no. En el caso de que converja, vamos a calcular su suma. A ver, aquí les pregunto, de acuerdo a lo que vimos en el día de hoy, ¿podríamos modelar esta serie como una serie telescópica? ¿Podríamos factorizar entonces el denominador? ¿Cuáles serían los factores del denominador? Ay, me faltó un número, espérenme. Aquí por copiar rápido. Este no es 2, es 12. Ahora sí. Exacto. N más 4 y N más 3. Si le hubiera dejado el 2, pues no se hubiese podido factorizar de esta manera. Entonces, pues no podríamos haberla modelado como la serie telescópica. Ahí tendríamos que haber aplicado lo que vendría siendo el criterio de comparación con otro tipo de serie que le vamos a llamar P. Esto lo vamos a ver ya con calma el próximo viernes. Entonces, a ver, con base en esto, pues significa que como los factores son n más 4 y n más 3, puedo separarlo en fracciones parciales de esta manera. Bien, rehago la fracción. Entonces, al sumar las fracciones, ya sabemos que estos se van a multiplicar por denominador común. Y entonces, ¿están de acuerdo que el numerador me quedaría como b por n más 4 más a por n más 3? Y comparo. Comparo de esta forma. 3 entre n más 4 por n más 3, pues tiene que ser igual. A ver, simplificando los términos en n, me quedaría a más b por n. Y simplificando los términos independientes, me quedaría 3a más 4b. Todo esto entre el denominador n más 4 por n más 3. Nada más rápidamente voy a recorrer este para que no se vea ahí todo aplastado.
Ahí está. Bueno, entonces, las dos ecuaciones lineales que nos quedan, tenemos término enésimo de término n. De un lado, pues sería 0. Aquí tendría 0n más 3. Entonces un coeficiente 0. Y del otro lado, pues me quedaría a más b. Término independiente, que sería 3 de un lado. Del otro lado me quedaría como 3a más 4b. Bien, de la primera ecuación tendría que a es igual a menos b. Despejando a o despejando b, no importa. Y al sustituirla en la de abajo, obtengo que 3 es igual a menos 3b más 4b. Por lo tanto, obtengo que b es 3 y en consecuencia a es menos 3. ¿Sí están de acuerdo? Sí. Aquí es donde inicia. Ah, ya. Por ahí. Bueno, entonces, si 3, que es lo que vale b, lo sustituyo aquí, y menos 3, que es lo que vale a, lo sustituyo acá, obtengo lo que sería la siguiente serie. La serie desde n igual a 1 de 3 entre n cuadrada más 7n más 12 es igual a la serie que va desde n igual a 1 hasta infinito de 3 entre n más 3 menos 3 entre n más 4. Ese signo menos pues viene del coeficiente a, que es menos 3, que acabamos de encontrar aquí arriba. Sí está bien. Bueno, observen que sí me dio como tal la expresión de la serie telescópica. Un término menos otro término. Vamos a encontrar su suma. Para ello, pues tenemos que ir desarrollando paso a paso hasta encontrar de forma compacta, quitándole todos los términos que se van a simplificar. Entonces, empiezo. Si n es igual a 1, pues me quedaría 3 cuartos menos 3 quintos. Sustituyendo n igual a 1 tanto aquí como acá, es de donde obtengo 3 cuartos menos 3 quintos. Más, ¿cuánto les da cuando n es igual a 2? Tres quintos menos 3 sextos. Le voy a dejar el 3 sextos. Cuando n igual a 3, pues nos queda 3 sextos menos 3 séptimos, más así sucesivamente.
Cuando n lo sustituyan por n menos 1, ¿están de acuerdo que nos quedaría 3 por 3 entre n más 2 menos 3 entre n más 3 al sustituir n por n menos 1? Y entonces el término n vendría siendo 3 entre n más 3 menos 3 entre n más 4. Es necesario que desarrollen la suma completa desde el término 1 hasta n, bueno, cuando n igual a 1 hasta n, porque hay ocasiones en las cuales no se van a simplificar términos consecutivos. ¿A qué me refiero? Puede existir una serie telescópica en la cual se simplifique este con un cuarto elemento hasta acá, este con el siguiente y así sucesivamente. Entonces, por eso es necesario que se desarrolle la suma desde n igual a 1 hasta el término n para que vean qué es lo que se va a simplificar. Entonces, aquí yo puedo simplificar estos dos, todos los de los puntos suspensivos, incluyendo este y este. De tal forma que efectivamente tenemos una serie telescópica. Y en consecuencia, resulta que 3 cuartos menos 3 entre n más 4 es hacia donde converge la serie 1 entre n cuadrada más 7n más 12. ¿Entre 3? ¿Cuál 3? Ah, cierto. Cierto, este. Este es 3. Entonces, a partir de aquí, pues ya pueden calcular el límite. Y ya calculando el límite, encontramos cuál es la suma de esta sucesión. ¿Le puedo bajar? A ver, entonces, si calculo el límite cuando n tiende a infinito de esta suma, que vendría siendo 3 cuartos menos 3 entre n más 4, al evaluar el límite, pues me quedaría 3 cuartos menos 3 entre infinito. Y con esto ya encontramos cuál es la suma de esta serie telescópica.